Aleluya, gloria al Señor. Dios les bendiga, amados hermanos. Amén. En esta mañana estamos contentos por estar aquí en la casa del Señor. Aleluya. Amén. Otra vez listos para estudiar otra clase de escuela dominical. Gloria al Señor, que se titula Desarrollo Espiritual de Josué para el Liderazgo. ¡Wow! ¡Qué precioso es cuando el siervo de Dios es preparado para la obra del Señor! ¡Aleluya! Cuando Dios lo prepara para que pueda desempeñar el trabajo que tiene para uno. ¡Gloria al Señor! Vamos a orar para iniciar esta escuela dominical. Que el Señor sea quien nos bendiga, nos guarde, que nos dé la sabiduría y la gracia. ¡Gloria al Señor! Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque nos permites estar en tu casa bendita, dándote la honra y la gloria, oh Dios eterno, y dispuestos para empezar esta clase de escuela dominical, Señor, que tenemos para este día. Padre Celestial, que sea tu nombre glorificado, Señor, que sea tu nombre exaltado, Padre Santo, por tus hijos, por tus hijas, oh Dios eterno. Ahora que tenemos esta clase tan especial, tan preciosa, oh Dios de gloria, danos la gracia, danos la sabiduría, unge nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, Señor, para atesorar y poner por obra, oh Dios de gloria, lo que aprendamos, Padre. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, yo pido, Señor, que bendiga a aquellos que se están conectando, los que se van a conectar, oh Dios de gloria, en estas ondas etéreas, Padre Celestial, que sea su Espíritu Santo ministrando, Señor, cada vida y cada corazón, oh Dios de gloria, y los que al final lo van a ver, oh Dios de gloria, por diferido, la misma unción, Padre Celestial, para ellos. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Leemos entonces, hermanos, lo que tenemos para hoy, Éxodo 33. Luego vamos a estar pasando a Deuteronomios, Números y Deuteronomio. Gloria al Señor. Así es que empezamos con el versículo 7 del capítulo 33 de Éxodo. Dice así: y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Versículo 10. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Números 11:25. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él, y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando puso sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Capítulo 27, versículo 18. Y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urim
delante de Jehová. Por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán. Él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. Y Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación, y puso sobre él sus manos y le dio el cargo, como Jehová había mandado por mano de Moisés. Ahora pasamos a Deuteronomios 31, versículo 14. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí se ha acercado el día de tu muerte. Llama a Josué y esperad en el tabernáculo de reunión para que yo le dé el cargo. Fueron pues Moisés y Josué y esperaron en el tabernáculo de reunión. Gloria Amén. Al Señor. Aleluya. Pueden sentarse, amados hermanos. La verdad central nos dice: las disciplinas espirituales cultivan un liderazgo piadoso. Versículo clave. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, nunca se apartó de en medio del tabernáculo. Este era un servidor fiel, hermano, siempre lo demostró. Josué era servidor de Moisés a tiempo completo. No estaba él part-time, siempre. Ahí estaba donde Moisés andaba, allá andaba Josué. Y mire, hermano, qué precioso cómo Dios ve la fidelidad de sus siervos, cómo Dios ve en quién habita el espíritu de él y lo toma en cuenta. ¿Por qué? Porque él sabe quién está de parte de él. Porque hay gente, hermano, que está ahí, pero porque tiene que estar ahí. Pero no es gente que está ahí porque quieren y desean y anhelan servirle al Señor con todo el corazón. Reemplazar a un gran líder nunca es fácil. El desafío se multiplica cuando el líder es alguien como Moisés, uno de los líderes más importantes y ungidos de la historia. Josué fue la persona que Dios escogió para esa enorme tarea. Y mucho antes de asumir el papel de líder de Israel, Dios lo estaba preparando. Ve cómo Dios no agarra a uno así nomás. Como hay mucha gente que dice, no, ya se preparó para la predicación, dice, no, el Señor me va a dar palabra ahí. Eso no es así, hay que prepararse. Dios prepara al siervo. Por lo menos en el caso de Josué, Dios ya lo estaba preparando. ¿Cuánto tiempo preparó a Moisés para ponerlo de líder? Muchísimos años. Ahora a Josué también lo está preparando. Díganme. Sí, es que podemos ver aquí esta gran lección maravillosa de que nos da de que el líder que Dios ha puesto, aquí Moisés el Señor ya lo estaba reemplazando. Sí. Ya lo estaba reemplazando porque ya estaba avanzado de edad también. Sí. Y no es que agarrar un liderazgo, aquí se está hablando de liderazgo. Esta es una cosa grande delante de Dios y para nosotros también. Amén. Así liderazgo. No es que, bueno, pues no hay otro. Aquí está este. Pongamos a este. Lo vamos a poner. No. No es así. No es así. No. El plan de Dios, la voluntad de Dios no es así. No. Porque se ve la diferencia. Habían muchos jóvenes. Oh, sí. Había muchos jóvenes ahí, pero Josué era el único que se quedaba en el tabernáculo. Sí.
los demás, o por lo menos hubiera tenido otro compañero, 2, 3, digo Sí, yo. por lo menos. No, pero él solo se quedaba ahí, mientras Siempre. Moisés Iba al iba a pueblo. hablar con el Señor. Tremendo, tremendo. Buena, hermano, referencia de que este joven, era joven todavía, muy joven, y él estaba siempre ahí dispuesto, listo, para cualquier cosa que se ofreciera, él estaba ahí en el tabernáculo, y ahí se quedaba, no se iba. Hermano Pedro, Sí. y dice allí que es Josué, porque Josué, Moisés le cambió el nombre. Sí, Y pero él era que siempre lo seguía, siempre estaba. Yo creo que Josué vio algo en Moisés, claro, de parte de Dios, ¿verdad? claro, Y no lo dejaba. Entonces era servidor de Moisés. sí, Servidor del Hijo de Dios, del ungido de Dios, del escogido de Dios. Entonces él tomaba parte en de el, la bendición. Y Sí. no es porque siguiera al hombre, No. no, sino que porque él tenía, en ese tiempo no se menciona la palabra fe, no, no se menciona la palabra fe, pero él confiaba, confiaba, esa es la palabra, en el Señor, porque había visto lo que Dios había hecho por medio de Moisés. de Moisés. Y él sabía que Dios hablaba cara a cara con Moisés. Él lo sabía. Y imagínense, hermanos, el anhelo de este joven. Yo pienso de que él deseaba con todo su corazón el poder tener esa relación con Dios íntima, muy cerca, muy cercana. Tal vez no como la tenía Moisés, pero sí él anhelaba eso, porque él lo demostraba siempre, que estaba siempre listo buscando la gracia del Señor. Como veremos en la historia de Josué, hay muchos más en el liderazgo efectivo que ser inteligente, agradable o hábil. Hay mucho más que eso. Eso influye, ayuda, pero hay mucho más que eso. La trayectoria del liderazgo de Josué, como se registra en Éxodo, Números y Deuteronomios, comenzó cuando era un hombre joven que dirigía el ejército de Israel y apoyaba el liderazgo de Moisés. Durante los siguientes 40 años, una serie de eventos transformaron a Josué. 40 años, hermanos. ¿Cuántos eventos no vio Josué con Moisés que Dios hacía para ellos? 40 años. Tantos eventos transformaron a Josué en el líder piadoso y experimentado que estuvo listo para dirigir a Israel después de la muerte de Moisés. Cada episodio en el desarrollo espiritual de Josué revela verdades sobre la forma en que Dios prepara líderes en su reino. Cómo Dios prepara líderes en su reino. Si usted no se lo permite o si usted no se mete, ¿cómo lo va a preparar? O sea, si le llega la oportunidad y usted dice, no, gracias, yo no, así estoy bien, entonces ¿cómo lo va a preparar? Yo veo, hermanos, el desarrollo, y no es por adular a mi pastora, a mi pastor, que ellos siempre estuvieron listos preparándose. Nuestra pastora todavía se prepara, sigue. Nuestro hermano Rigo, cuando decidió, ¿qué hizo? Estudiar, se metió. El Señor lo impulsó a prepararse. Y ahí está, gloria a Dios. Nosotros podemos disfrutar de la madurez que Dios le ha dado a él. Y Dios, hermanos, siempre prepara a sus líderes, siempre. Nunca los deja así, ay, defiéndete como puedas. No. Y a Josué, hermanos, después de 40 años de estar
como servidor de Moisés, había visto infinidad de milagros, infinidad, hermanos, de cosas que Dios había realizado en frente de su pueblo, a favor del pueblo. Y aún así, la mayoría del pueblo rebelde. No quería. El papel de Moisés como líder de Israel debe haber sido abrumador. Imagínense sacar a toda una nación de la esclavitud, la única forma de vida que habían conocido durante cientos de años. De repente fueron milagrosamente libres. Pero ahora, ¿qué? ¿Dónde vivirían? ¿Qué comerían? Porque acuérdense que fueron para el desierto. No fueron a otro lugar donde había mucha abundancia. Para allá iban, pero mientras tanto iban para el desierto. ¿Dónde iban a vivir? ¿Qué iban a comer? Ahora, ¿qué es lo que iba a pasar? La incertidumbre para ellos. Pero ahí es donde tenían que confiar en el Señor. Los egipcios los perseguirían y arrastrarían de vuelta a la esclavitud. Podían hacerlo, eso es claro. La única forma en que Moisés podía superar todos los desafíos de liderar al pueblo de Dios era manteniéndose cerca de Dios. No había otra forma. En su presencia, Moisés encontraba sabiduría, valor y fortaleza para obedecerle. Y por eso necesitaba un lugar dedicado al encuentro con Dios. Nosotros siempre tenemos que tener un lugarcito adecuado donde nos encontramos con el Señor. Porque ahí encontramos fortaleza, ahí agarramos sabiduría, ahí, hermanos, podemos nosotros sentirnos con la fuerza suficiente. Dígame. Sí, la cosa que palabra aquí, y esto nos concierne a todos, obedecer. Amén. Moisés obedeció. Sí. Más adelante, entonces, en el trayecto también Moisés se rebeló en contra de Dios, como ser humano, como tratar con la gran responsabilidad que él tenía para el pueblo. No era un pueblo cualquiera, era el pueblo de Dios. Amén. Y obedecer, esa es una de las voy a decir cosas así, o acción que nosotros debemos de hacer. Si no obedecemos, entonces lo contrario de obedecer, Desobediencia. desobediente. Sí. Y a todos los desobedientes, el Señor los rechazó. Sí. Y ahí está. Porque era obedecer fortaleza para obedecerle. Amén. Obedecer a Dios. Como dije, en ese tiempo no se menciona la palabra fe. Pero estaba hablando con Dios, había visto maravilla, la vara, las plagas, le había visto todo. Entonces, no había otra opción para el que cree. Sí. Y Moisés le creyó a Dios y como le creyó, le obedeció. Okay. Pero el pueblo dijo, no. Terrible. Para nosotros, para todo cristiano ahora bajo la gracia, es obedecer. Amén. Obedecer. Eso es todo. La obediencia. Porque la desobediencia trae consecuencias. Vale. Números 13. 1, 2 y 3, 25 y 27. Aleluya. Y Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que conozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel de cada tribu, y sus padres enviaréis un varón cada uno príncipe de ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán
conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Ahora el Números 25. contaron, diciendo, nosotros Sí, llegamos a números. la tierra 13. a la cual nos enviaste, la cual ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que hablaba aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos ahí a los hijos de Anac. Amalek habita en Negev, y el de Ateo y Jebuseo, el sombrero, habita en Menanom, monte cananeo, junto al mar. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomamos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Amén. Mire, hermano, tremendo. Aquí Dios les dijo que fueran a reconocer la tierra. Capítulo 13. Manda 10 que vayan a reconocer. Capítulo 25. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Atención a eso. El versículo 27. Y le contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Traían pruebas. Ahora, fíjese lo que sucede ahí. Los 12 anduvieron por la tierra, pero los informes fueron diferentes. Diga, hermano Rey. Sí. Capítulo, el verso 1 Sí. del 13. Y Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. Amén. Ya lo había prometido y esa promesa de Dios. Era de ellos. Sí. La que Dios, para ellos. Tenían que obedecer nada más a poseerla. Es todo. Eso era todo. Dios lo había dicho. Pero ya vio todo el contraste y el laberinto que se formó. Dos de La ellos gente. dijeron, vamos por ella. Y los otros 10 dijeron, no, no vamos. Y el pueblo le creyó a los 10 y no a los 2. Y por eso Dios les dio sentencia. Muerte. Sentencia. Todos van a morir de 20 años para abajo. La clase pasada. Ahora, hermanos, Dios les cambia un día por un año de los días que fueron a reconocer la tierra, para mientras morían todos en el desierto. Ahora, en la clase de hoy estamos viendo cómo Dios ya prepara a Josué para que él tome el cargo de Moisés. Mire que Josué había visto muy de cerca todo lo relacionado entre Moisés y el pueblo. Tremendo. Y él sabía que el cargo que le estaba dando Dios no era tan fácil. Pero como Dios lo estaba preparando y él estaba confiando en el Señor, su corazón estaba de parte de Dios. Gloria a Dios. Amén, Señor. ¿Verdad? Porque en el Señor es amén. Sí. No, no. En el Señor no es no. Es sí, es amén. Eso quiere decir que uno está dispuesto, está listo a tomar el riesgo en el liderazgo. Porque ser líder, hermano, no es tan fácil. Va a encontrarse gente que, santo Dios, tremenda. Y lo peor es de que esa gente tremenda y perversa de corazón quieren que se les escuche y que se les haga caso. Y eso lo hemos visto a través de la historia por tiempos, por mucho tiempo. Dime. Sí, en este caso fueron llamados directamente de Dios. De Dios. Él hablaba. Y él habló y le dijo a Moisés, bajo ese tiempo, era un mandato
de Dios. Dígelo. Se vería de Dios. Amén. Dios escogió a Moisés para ser profeta, libertador y comunicador de la ley. Pero lo más destacable de su vida era su acceso a Dios. Él hablaba con Dios cara a cara. Durante uno de sus encuentros en el monte Sinaí, Dios le dio a Moisés los planos para una tienda especial llamada tabernáculo. Éxodo 26, se instalaría en medio del campamento de Israel. Dios dispuso de su gloria residiera en su habitación más interior. Así es como Dios cumpliría su promesa de habitar entre su pueblo, pero hasta que se pudiera construir el tabernáculo. Moisés necesitaba un lugar para reunirse con Dios y recibir sabiduría, dirección y fortaleza para cumplir con su llamado. Hizo construir una tienda temporal en la que llamó el tabernáculo de reunión. El lenguaje original aclara que esta tienda era diferente del tabernáculo y enfatiza que la tienda de reunión se instaló a cierta distancia del campamento. Capítulo 33, verso 7. Si no hubiera estado lejos, el pueblo pecador habría sido destruido por acercarse demasiado a la santa presencia de Dios. Sin embargo, Moisés estaba tan cerca de Dios que hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como hablaba cualquiera a su compañero. A Moisés se le dio un acceso a Dios que hubiera destruido a cualquier otro. Tenemos la cita 19, capítulo 19, verso 9 al 24, 33 del 12 al 23. Cuando Moisés iba al tabernáculo para encontrarse con Dios, el pueblo observaba con reverencia cómo descendía la presencia de Dios. La fuente de esta nube era la misma que la de la nube de gloria que protegió y siguió a la nación durante su éxodo y cubrió el monte Sinaí cuando Moisés se reunía ahí con Dios. En el tabernáculo de reunión Moisés tenía un lugar sagrado para encontrarse con Dios. Aunque la unción de Moisés era única, la promesa de Dios de revelar su presencia a sus hijos también es para nosotros. Amén. Hoy. Moisés experimentaba la gloria de Dios externamente y eventualmente se desvanecía. Pero gracias a Jesús podemos experimentar la gloria de Dios internamente. Amén. A través del Espíritu Santo que mora en nosotros. Amén. En lugar de desvanecerse, esa gloria debería fortalecerse, como nos dice 2 Corintios 3, del 7 al 18. Amén. Debe de fortalecerse siempre. Amén. ¿Por qué? Porque ahora en la gracia tenemos nosotros esa presencia de Dios en nosotros, el Espíritu Santo que mora en nosotros, el que nos anhela celosamente, el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Hermanos, esa es la bendición más grande que tenemos nosotros ahora. ¿Por qué? Porque continuamente está en nosotros la presencia de Dios. De hecho, por eso siempre andamos alabándole, siempre andamos cantando, siempre andamos meditando en su palabra y hablándole a la gente. Tenemos la oportunidad, les hablamos de la palabra. Yo, hermanos, tuve una oportunidad ahora en la semana. Gloria a Dios. Hay un señor que es muy pudiente en México y vino a buscar a su hijo que tiene 2 años que no sabe de él. Y vino a buscarlo y tuve la oportunidad de saludarlo por teléfono. Yo había oído de este señor y
Me lo pasaron por teléfono, pude hablar con él, hermanos, y pidió oración, Gloria a Dios. que orara, Gloria a Dios. porque él quiere saber de su hijo, si está o ya no está, él quiere saber. Y pidió oración y le dije, amén, vamos a orar, oremos. Y oramos y hermanos, se sintió la presencia tan linda del Señor, que el hombre bien contento al final de la oración, no faltaba más que decir gracias, gracias. Gracias, Señor, me decía, por esa oración que hizo. Muchas gracias, les digo, amén. Confíe en el Señor Jesucristo. Porque, hermanos, la palabra de Dios no queda vacía, no regresa vacía. Trae frutos. Así es. Y el fruto del Señor es el Espíritu Santo en la persona. Y si la persona cree que Dios es el único que le puede ayudar, amén. Gloria al Señor. Ahora, vamos a leer Éxodo 33, 11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara como habla cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba en medio del tabernáculo. Aleluya, mire hermano, qué tremendo. Aquí ya está tratando directamente con Josué, hijo de Nun. No se apartaba de en medio del tabernáculo. Qué precioso. Una, hermanos, oportunidad que él no la despreciaba. Él no, hermanos, decía ahora no puedo. ¿Ah? Como ahora cuando le dicen, hermano, dirija por favor. No, hay después. O hermano, hermana, dirija, me hubiera avisado antes. No, este hombre estaba dispuesto a cada momento, a cada instante, y no pensaba perder ninguna de las oportunidades. Subía Moisés al monte Sinaí, allá iba él. Iba a agarrar las tablas, allá estaba a medio cerro esperándolo. Gloria a Dios, siempre sirviendo al Señor. Por lo general, imaginemos a Moisés como una figura solitaria, caminando solo por el desierto para encontrarse con Dios. Pero él, en los momentos más dramáticos de Moisés, en la presencia de Dios, a menudo hubo otra persona cerca. ¿Quién era ese? Josué. Ese era el que estaba siempre cerca de Moisés. El asistente de Moisés, Josué, aparece varias veces en el relato bíblico antes de Éxodo 33. El capítulo 17 registra cómo llevó al ejército de Israel a la victoria sobre los amalecitas. En el capítulo 24, Moisés, Aarón, dos de los hijos de Aarón, los 70 ancianos de Israel y Josué dijeron al rostro del pueblo en el campamento. Imagínense Josué dejando todo ese evento enfrente del pueblo, del campamento, y se acercaron a la presencia de Dios en la base del monte Sinaí. Cuando llegó el momento de subir a la montaña y entrar en la presencia de Dios, Moisés y Josué dijeron a los otros líderes y ascendieron solos. Luego Éxodo 32 registra la reacción de Josué cuando bajó de la montaña con Moisés y escuchó al pueblo adorar la estatua de oro que había hecho Aarón. ¿Se recuerda de eso, verdad? Terrible, terrible. ¿Y qué dijo Aarón? No, pues yo le pedí el oro, lo tiré en el fuego y salió eso. No era así, no era cierto. Tremendo. Josué, hermanos, no le gustó eso, y a Moisés menos. No le gustó que el pueblo se haya hecho tan idólatra en poquitos días.
¿Qué tanto tenía Moisés en el cerro con Jehová? 40 días. Y a ellos ya se hicieron su becerro porque esos eran los dioses que lo habían sacado de Egipto. ¡Qué terrible! Error garrafal. Y aún Dios les tuvo misericordia. Para Éxodo 33, el papel de Josué como mano derecha de Moisés ya se había establecido firmemente. El versículo 11 describe a Moisés que iba regularmente al tabernáculo de reunión acompañado de Josué. Cuando Moisés regresaba al campamento, Josué se quedaba en el tabernáculo. Estaba aprendiendo lecciones vitales de liderazgo, especialmente que no hay sustituto para el tiempo que pasamos en la presencia de Dios. Hermanos, ¿qué sustituto habría entre nosotros y Dios para pasar en la presencia de Dios? O usted le diría a su hermano, hermano, vaya por mí a la presencia de Dios. Hermana, quédese aquí en la presencia de Dios por mí y ahorita vengo. No hay sustituto. Esa es una relación estrecha, directa, entre uno y Dios. Fíjese, dice el expositor, Moisés dirigió bien a Israel porque Dios era quien lo guiaba a él. Josué vio esto de cerca y mientras pasaba tiempo con Dios a solas, Josué estaba siendo formado como un líder de la misma integridad e influencia que Moisés. Cabe destacar que el texto bíblico no explica por qué Josué se quedaba en el tabernáculo. Estaría cuidando el tabernáculo para evitar que la gente volviera la santidad, violara la santidad de Dios. Una prórroga puede ser, o se deleitaba en el resplandor de la presencia de Dios. Es otra, que también le voy más a esa. Subía al monte Sinaí para experimentar la presencia de Dios por sí mismo, o simplemente para ayudar a subir a Moisés ya de 80 años. Estas son todas conjeturas. No podemos dar respuestas categóricas cuando las escrituras guardan silencio. Podría ser cualquiera de esas, ¿verdad? Pero yo pienso de que el poder experimentar la presencia de Dios ahí, para él eso era muy especial, ¿verdad? Y él se quedaba en medio del tabernáculo de reunión, mientras Moisés iba y se presentaba al pueblo. Dime. Sí, para mí que el Señor decía, quédate aquí, no vayas, no subas, quédate. Porque ahí es donde Él, Señor mismo, lo estaba preparando. Porque ahí estaba la presencia de Dios. Precioso. Pienso yo. Estar en la presencia de Dios siempre. A usted no le dan ganas de ver la criada malcriada, ni a Don Cheto, ni nada. A usted le dan ganas de estar en la presencia del Señor. Orar, hablar del Señor. ¿Por qué? Porque si está en la presencia, anhela más y más y más y más y más. Hay un corito bonito que dice, yo quiero más y más de Cristo. Quiero más y más de Él. Yo quiero estar en su presencia. Mire qué precioso, hermano. Y llegar a ese punto no es fácil. Le voy a decir por qué. Porque la carnita, yo no sé por qué es tan así la carnita, bien preciosa. Siempre va buscando lo contrario. Porque mire, cuando vinieron los espías, Josué y Caleb dijeron, no hombre, como pan lo vamos a comer, subamos, conquistemos. Ya Dios dijo que nos metamos.
Y los otros 10 dijeron, no, hombre, ¿qué van a ir a hacer? Éramos como langostas enfrente de ellos. Y ellos mismos dicen, a nosotros nos parecía. O sea, ellos pensaban. Nunca se enfrentaron a ver si podían o no. Simplemente dijeron, no, a nosotros nos parecía. Y así les parecíamos a ellos también. ¿Y quién no se va a desanimar con esos discursos terribles? Entonces, como la carnita siempre va mirando para el otro lado, le hicieron caso a los mentirosos. Ellos no estaban hablando verdad. La verdad la estaba diciendo Josué y Caleb. Dios está con nosotros. Eso es lo que ellos decían. Dios está con nosotros. Y aún después del mal informe que el pueblo ya estaba revelado, dijeron, si Dios se apiada de nosotros, porque ya Dios ya está desagradado con estos rebeldes. Y mire que esos mal informantes no tuvieron buen fin. Ahí luego, el Señor les dio su paga. Terrible. Josué era uno de los personajes que le había creído a Dios 100% y estaba metido en ello. Él no andaba esperando a ver sí o sí. No, él se metía. Si no le daban el privilegio, y Levi preguntaba, ¿ya dio el privilegio? No, hermano, dámelo a mí, ¿verdad? Dios miró eso. ¿Y qué le dijo Moisés? Sobre Josué vas a poner tu liderazgo. A él he escogido yo para que meta el pueblo de Israel a la tierra prometida. ¿A cuál pueblo? ¿Al que salió de Egipto? No. A los que nacieron. A los que nacieron en el desierto. De 20 años para abajo. ¿Se imagina? Qué tremendo, ¿verdad? De 20 años para arriba, lo siento, no van a entrar ni uno. Y ninguno entró. Ninguno entró. Con excepción de Josué y Caleb, que eran los líderes que estaban siempre al frente. Josué, comisionado por Dios, y Caleb, ahora sí como su mano derecha. ¿Verdad? Tremendo. Dios siempre hace las cosas bien. Dime. Y como el líder, el libertador que lo sacó de Egipto también era viejo, tampoco entró. Tampoco entró. Tampoco entró. Qué tremendo, ¿verdad? Dios es santo. Dios es santo, amén. Y Él tiene sus propósitos y el propósito de Dios se cumple. Aleluya. Números 11, del 24 y 25. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló y tomó al espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando pasó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Wow. Mire qué precioso, hermano. Enlistaron a estas personas, 70, apuntados, enlistados, para que fueran al tabernáculo, para que fueran ellos, hermanos, a estar en la presencia de Dios. O sea, no es que hay los que quieran venir, no. Fulano, sultano, mengano, y ahí los iban apuntando. Venga para estar en la presencia de Dios, ancianos. Y el espíritu que Dios había puesto en Moisés también posó en ellos. Y cuando posó el espíritu en ellos, profetizaba. Ahora, si usted leyó la clase, se dio cuenta de algo que hizo una diferencia tremenda. No sé cuántos se fijaron en eso. Que habían 70 que habían convocado y llegaron 68. Y 2 se quedaron en el campamento.
Miren qué tremendo. Y dice la Escritura que cuando el Espíritu posó sobre los que estaban ahí, también posó sobre los dos que estaban allá. Y empezaron a profetizar en el campamento. Gloria a Dios. Todo el mundo, ¡ay! ¿Qué está pasando? ¿Cómo que están profetizando aquí estos? Corre un joven a dar el anuncio. ¡Ay, ay! Fulanito y sultanito están profetizando en el campamento. ¿Qué está pasando? ¿Verdad? Es que Dios hace las cosas como Él desea, como Él quiere, como a Él se le apetece. Por eso, hermano, es que hay veces que nosotros caemos en un error terrible. Queremos que se haga como nosotros hemos aprendido o como nosotros sabemos. Y luego decimos, no, pero es que no puede ser porque Dios es Dios. Y Él es todopoderoso, omnipotente, omnipresente, hermano. Él es todo. Así es que Él hace como Él desea hacerlo. Imagínense que pensara como nosotros, hubiera dicho, no, esos dos rebeldes no vinieron, a ellos no les va a posar el Espíritu. Pero no, también sobre ellos. ¿Por qué? Porque eran cierta cantidad los que se habían apuntado y ellos estaban entre esa cantidad. Precioso. Dime. Sí, es que allí vemos la diferencia. Dios le dijo a Moisés 70. Enlístalos tú. Sí. Pero no le dio la lista de él. Esa es la diferencia. Que la lista, que es lo que Moisés llamó, porque así le dijo Dios. Sí. Pero no le dio la lista que el Señor tenía. Le dijo, tú llámanos. Tú llámanos. Pero él iba a llamar a los demás. 8 más los otros 2, que ni eran israelitas. No eran israelitas. Pero Dios, como Él es Dios. Y mira, bajo la gracia de un pueblo de Israel y del pueblo gentil, hizo uno. De dos pueblos hizo Desde uno. allí, el Señor estaba mostrando su gracia. Aleluya. Para nosotros. Precioso. Mostrando la gracia para su creación. Qué lindo es el Señor, hermano. Nos dice el expositor. Imagínese el peso de la responsabilidad. No era fácil. ¿Qué cargaba Moisés? Un peso tremendo. Era toda una nación la que cargaba sobre sus hombros. Y él era el responsable de todo esto. Moisés. Ahora, su liderazgo incluía el cuidado civil, judicial y espiritual de toda una nación. El suegro de Moisés, Jetro, lo había animado a delegar algunas responsabilidades a otros líderes en Éxodo 18. Pero esto no era suficiente. Fundamentalmente, los israelitas necesitaban más que prácticas de liderazgo estratégicas. Necesitaban líderes que estuvieran empoderados por el Espíritu Santo. Amén. Números 11. Registra las quejas de la gente acerca del alimento que Dios estaba proveyendo milagrosamente. Mire qué rebeldes estos. Si Dios estaba proveyendo alimento milagrosamente, ¿por qué renegaban? ¿Por qué seguían en su terquedad de desconformidad delante de Dios? Mire qué tremendo. Moisés estaba molesto por la ingratitud y falta de fe y abrumado por las responsabilidades de liderazgo. Versículo 10 al 15. Pero el Señor intervino. Como el problema era espiritual,
la solución también tenía que ser Amén. espiritual. Amén, amén. Más alimentos, diferentes alimentos o una mejor distribución no resolverían el problema. En cambio, Dios le dijo a Moisés que reuniera a 70 líderes experimentados y los trajera al tabernáculo. Si Moisés hacía eso, Dios haría el resto. Así es. Ya ve que no hay cosa de que, oh no, que Dios lo hace. No, lo que nosotros tenemos que hacer, eso nos toca a nosotros. Y Dios hace el resto, ¿verdad? Dios es el que hace lo demás. Como era costumbre, la presencia de Dios descendía de una nube y él hablaba con Moisés. Pero esta vez había una audiencia. Mientras que el grupo escuchaba, Dios hizo algo asombroso. Tomó del espíritu que estaba en él, en Moisés, y lo puso en los 70 varones ancianos. El don de Dios fue obvio por una señal única que sucedió cuando puso sobre ellos el espíritu. Profetizaron. Amén. Estas palabras empoderadas espiritualmente demostraron a Moisés al pueblo y a los mismos ancianos que habían experimentado algo transformador. El mismo poder que actuaba a través de Moisés ahora los estaba equipando para ayudar a llevar la carga del liderazgo. Aunque el versículo 25 aclara que solo expresaron este don profético una vez, fue una señal duradera de una unción como líderes. El poder del Espíritu Santo es un requisito para el liderazgo espiritual. Amén. La capacidad natural y la voluntad de aprender nuevas habilidades son importantes, pero nunca pueden reemplazar la obra del Espíritu de Dios en un líder, ni en ningún creyente. Amén. El plan de Dios es llenar a cada creyente con el Espíritu Santo. Amén. A través de su poder, todos podemos compartir el Evangelio y hacer avanzar el reino de Dios, ya sea que sirvamos en el liderazgo de la iglesia o no. Amén. Tenemos que estar siempre preparados. Amén. Líderes, como líderes. ¿Por qué? Hay tanta gente, hermanos, que necesita de Dios. Y nosotros somos los que debemos de llevarle la palabra. Amén. Hay veces que el diablo dice, no hombre, si a ese ya le predicaron, ¿para qué le dices? Y el cristianito que no está ungido con el Espíritu Santo dice, pues sí, cierto, ¿para qué le digo si ya le hablaron? ¿No? Y el Espíritu le está picando las costillas, háblale. Y no, pues sí, ya le hablaron. Tremendo. Hay que tener la unción del Espíritu Santo para poder nosotros obrar de acuerdo a lo que Dios quiere de nosotros, a la voluntad divina, a la voluntad perfecta de nuestro Dios. Aleluya, qué precioso. Aleluya. Ahora vamos al versículo 26 al 30 de Números 11. Una importante lección sobre liderazgo espiritual. Y habían quedado en el campamento 2 varones llamados, el uno Ela y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el Espíritu. Estaban estos entre los escritos, pero no habían venido al tabernáculo y profetizaran en el campamento. Y corrió un joven y le dio aviso a Moisés y le dijo, Ela y Medad profetiza en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo, Señor mío, Moisés, impídelos. Moisés le respondió, ¿tienes tú celos por mí? Ojalá que todo el pueblo fuese profeta y Jehová pusiera espíritu en ellos. Y Moisés volvió al campamento y los ancianos de Israel. Aleluya, mire qué tremendo, hermano. El Espíritu de Dios
posó sobre los 68 que estaban ahí y posó sobre los 2 que estaban en el campamento, porque Dios así lo había determinado. Vino un joven y avisó y dijo, están aquellos profetizando. Y mire qué tremendo, hermanos, el celo de este muchacho, de Josué. Tremendo. ¿Por qué? Porque él inmediatamente le dice a Moisés, Moisés, mándalos a callar, mándalos a decir que no estén profetizando porque no vinieron a la iglesia. Mire qué tremendo. Ellos no vinieron al culto, no tienen derecho a la bendición. Qué terrible, ¿verdad? Pero Dios es Dios y Él hace las cosas como Él quiere. Y nos bendice aunque nosotros no lo merezcamos. Si Él ha tenido a bien bendecirnos, Él nos bendice. Como quiera que sea, Él nos bendice. Aleluya. En esta ocasión, hermano, había entendido mal yo. Porque estos hombres sí estaban inscritos. Sí, los 2. Estaban inscritos, pero no estaban cuando Moisés los llamó. Sí, no fueron. Para que el posara, Espíritu fuera para que reposado Dios sobre ellos. hiciera lo que Él quería hacer. Pero como ya estaban inscritos, allá donde estaban, También fueron llenos del Espíritu. Dios, así es Él. Así El es. Señor dijo 70. Sí. Solo había 68 ahí, pero los Gracias, otros 2 Señor. estaban allá igual. Igual. Mire qué precioso. Lindo nuestro Dios. Amén. Gloria a su nombre. Porque Él hace todo bueno a favor de nosotros. Todo. Amén. A favor nuestro. Amén. Y hermanos, y lo podemos ver. Leemos la escritura y podemos ver una promesa tras promesa, bendición tras bendición, y todo para nosotros. Para que el nombre de Dios sea glorificado. Amén. Amén. Eso tenemos que tenerlo siempre en mente. Gloria a Dios. Lo que voy a hacer va a glorificar a Dios. Todo. Para la Lo que gloria de voy Dios. a hablar va a glorificar a Dios. Todo. Lo que voy a aconsejar le va a dar la honra y la gloria a Dios. Para la gloria de Dios. A los que Dios me permita dirigirme, le van a dar la honra y la gloria a Dios por la manera en que nos dirigimos a ellos. Gloria a Dios. Porque ese es el propósito. Que el nombre de Dios sea glorificado. Cuando Moisés congregó a los 70 ancianos en el tabernáculo para reunirse con Dios, 2 hombres, Eldad y Medad. Los nombres de antes, hermano. Eldad y Medad. Ellos, yo no sé, no entiendo, no alcancé a descubrir por qué causa no estuvieron allá. Si ya estaban enlistados, y no es cosa de que los enlistaron y no dijeron nada, no. Jehová los quiere allá a ustedes. Dígame. Y no la vas a encontrar, hermano, porque ningún erudito lo ha encontrado. Sé que no hay. La única que dice acerca y solamente habla en los expositores de eruditos es de Eldad. Fíjese que fue uno de los que profetizaron en el tabernáculo. De ahí no hay más referencia de ellos. De ellos no hay nada. Amén. Así es que el Espíritu posó sobre ellos, y también ellos allá en medio del campamento profetizaron. Aleluya, qué precioso. Ahora, número 11:26. Cuando el Espíritu descendió sobre los 68 ancianos alrededor del tabernáculo, el Espíritu reposó también sobre estos 2 ancianos ausentes. Todos en el campamento sabían que algo milagroso había sucedido, porque la misma señal estaba ocurriendo
simultáneamente, tanto dentro como fuera del campamento. La profecía de los ancianos fue dramática y sobrenatural, como todo lo que Dios hace. Dramático y sobrenatural. Él no anda con cositas leves así, normales de nuestro vivir diario, marcando a estos hombres como continentes del poder del Espíritu. Cuando Moisés y Josué se enteraron de que Eldad y Medad estaban profetizando en el campamento, Josué, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, dijo: Señor mío, Moisés, impídelos. Diles que no, que deben de estar profetizando, porque ellos no están aquí con nosotros. Tú les dijiste a los 70 y mira, solo 68 vinieron. Y estos dos son rebeldes, no tienen por qué profetizar. Pero si Dios quiere que profetice, ¿quién lo va a impedir? ¿Verdad? Dime. Es que aquí juega el sentimiento de celos. Sí. Y los celos No son buenos. entre nosotros no. El único celo que vale es que el Señor nos cela. Amén. Nos cela espiritualmente para nuestra santificación. Amén. Es el único. Pero entre nosotros los celos no provienen de Dios. Porque son carnales. Entre nosotros son carnales. Bien, allí fue un joven que dijo: Señor, impídelo, Moisés, impídelo. Sí. Porque Moisés tenía la máxima autoridad ahí. Sí. La voz. Para que, Señor, 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 cállate. El Señor está muy ocupado, que te va a andar oyendo. Ah. Señor, 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 y no se callaba. Hijo de David. Sí. Y dijo el Señor: a ver, el que habla. El Señor fue y lo atendió. ¿Qué Amén. quieres que te haga? Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Señor. Insistencia. Perseverancia Así se llama es eso. Dios. Perseverancia. El que persevera. Ese que le diga: cállate. Sí, no. Impídalo no. Sí. No, No viene de Dios. No viene. Eso no viene de Dios. Definitivamente. Porque el que persevera alcanza. El que perseverare hasta el fin, Será salvo. este será salvo. Así es que no hay más para dónde. Cuando Moisés y Josué se enteraron de que Eldad y Medad estaban profetizando en el campamento, un joven vino y le dijo: impídeles. Impídeles. ¿Cómo podía Moisés impedir la obra de Dios? Moisés entendía perfectamente bien quién era el que estaba obrando. O sea, no era cosa que a ellos se les antojó profetizar al mismo tiempo. No. Era el Espíritu de Dios que posó en ellos. El mismo Espíritu que estaba en Moisés pasó para ellos. Y más adelantito dice, cuando respondió Moisés: ojalá todos profetizaran. Amén. Amén. Ojalá todos Gloria a Dios. profetizaran. Amén. Fíjese, Josué no había respondido negativamente a los 68 líderes que profetizaron en presencia de Moisés, pero el informe sobre los otros dos provocó una fuerte respuesta emocional. O sea, que cómo que están profetizando si ellos no vinieron. Moisés le preguntó a Josué por qué estaba tan molesto, ¿verdad? Así como nos pasa a veces a nosotros, ¿no? Hay alguien que no viene al culto y cuando viene el Señor le bendice tremendamente y mire, ni siquiera viene al culto. Eso no es de Dios. Es de gozarse, de unirse, de darle gloria a Dios, porque Dios está bendiciéndole. Amén. Independientemente de cualquier sentimiento nuestro carnal o cualquier pensamiento nuestro carnal. Mira, acaba de llegar y ya lo pusieron a predicar. ¿Y qué si Dios lo está usando? Si Dios la está usando, ¿cuál es el problema? ¿Verdad? Aleluya.
Claro, no va a poner a alguien que no sabe ni la O de redonda de Biblia, predique usted. No, hay convicción de espíritu. Amén. Así es. Entonces, si hay convicción de espíritu, amén, ¿verdad? Dios es el que hace todas las cosas y las hace bien. La pregunta de Moisés a Josué fue: ¿por qué estás tan molesto? Y luego le enseñó una lección importante sobre el liderazgo espiritual. Amén. Porque esto no es un liderazgo que, oh no, yo sí, yo puedo. Yo le digo, haz esto y lo hace y tiene que hacerlo porque yo soy el líder. No, 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 no. No es así. El líder tiene que tener autoridad, Sí, amén. pero no autoridad impuesta, sino autoridad ganada. Amén. Autoridad de parte de Dios. Espíritu Y cuando uno tiene autoridad de parte de Dios, hermano, las personas que usted dirige o guía entienden. Amén. Y si entienden, obedecen. Porque saben que usted no está hablando incoherencias. Usted está hablando algo que viene de Dios, palabra de para darle la honra y la gloria a Jehová de los ejércitos. El poder de Dios no es una mercancía para ser acaparada por unas personas élites espirituales. El Espíritu tiene suficiente poder para equipar a todos. Amén. Moisés anhela el día en que todos pudieran recibir pleno poder del Espíritu de Dios. Amén. Mire qué precioso sería, hermanos, cuando todos en las congregaciones fueran llenos del Espíritu Santo de Dios y que todos tuvieran esa presencia vibrante así, Aleluya. flotante, continuamente, hermanos. Otra cosa sería, ¿verdad? Aunque estuviéramos tristes, el Espíritu Santo nos levanta. Amén. Gloria a Dios. Ahí no así, nos levanta y nos hace sentir el gozo del Señor, Amén. porque Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro gozo. El plan de Dios a largo plazo para su pueblo era hacer de ellos un reino de sacerdotes y gente Pueblo santo. santa. Amén. Ese es el plan de Dios. Pero ¿qué es lo que pasa? La rebeldía del pueblo no lo permite, hermanos. Tremendo. ¿Por qué es uno tan rebelde? Mire que no estamos en aquel tiempo, sino quién sabe cuántos ya hubiéramos ido enfrente de los ancianos. Ahí estuvieran los bultitos de piedra allá, quién sabe cuántos. ¿Por qué? Porque uno es rebelde. Y el asunto no es ser rebelde delante de la gente, o acá el asunto es ser rebelde delante de Dios. Porque cuando uno es rebelde delante de Dios, hermanos, Dios lo toma en cuenta. Aunque usted esté solito, usted esté solita y hace algo que no agrada a Dios, esa es rebeldía en contra de Dios. ¿Por qué? Porque la fidelidad es hacia Dios. Aleluya. Y cuando nosotros le somos fieles a Dios, los demás, hermanos, es fidelidad total. ¿Por qué? Porque Dios nos da la gracia y nos da el poder. Amén. Él nos empodera con su Espíritu Santo para que nosotros podamos llevar a cabo lo que Él quiere en nosotros. Amén. Estas palabras anticipaban el momento en que el Espíritu sería derramado sobre todo el pueblo de Dios, comenzando con el día de Pentecostés. ¿Se acuerdan de esa narrativa? Qué tremenda, ¿no? Cuando vino el Espíritu Santo sobre todos aquellos que estaban en el aposento alto. Reunidos. Y hermanos, ellos no estaban ahí pajareando, ay, a ver a qué hora llega, a ver si llega o quién. No, ellos estaban seguros que el Señor les había dicho: vayan y quédense ahí hasta que sean revestidos, hasta que ustedes reciban ese poder Amén. del Espíritu Santo. Y de ahí para allá me van a ser testigos en todos lados, hasta lo último de la tierra. ¿Por qué? Porque el poder de Dios se había de posar, de meter
en cada uno de ellos. Gloria al Señor. ¿Cómo? A nosotros también que hemos creído en Él. Gloria a Dios. Dice, Amén. los dones del Espíritu no son propiedad exclusiva de unos pocos elegidos. Como Josué, necesitamos entender el valor de que todo el pueblo de Dios esté operando en el poder de su Espíritu. Debemos procurar todo lo que Él tiene para nosotros y animar a otros a hacer lo mismo. ¿Qué es lo que Él tiene para nosotros? Bendiciones espirituales, materiales, físicas, bendiciones de todo. ¿Verdad? Ahora, eso no quiere decir de que no nos va a pasar nada. Nos va a pasar. Pero lo que nos pase, eso viene a ser de segundo plano. ¿Por qué? No quiere decir que no nos vamos a enfermar. ¿En qué nos enfermamos? Los que creemos y tenemos la confianza del Señor y el Espíritu de Dios. Nos enfermamos en la carne. Porque esta carnita, ¿verdad?, desfallece. Pero el Señor nos ayuda para pasar. Y cuando ya estamos sanos decimos gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Porque el Señor usó al cirujano. Porque el Señor usó al médico. Amén. Para que yo esté otra vez fuerte, esté firme. Y en ocasiones muy especiales, el Señor obra directamente. Oramos y cuando va con el médico dice, ¿qué pasó con tu tumor? Ya no lo veo. Gloria a Dios, amén. A ver, deja chequearte otra vez. No, no está. Aleluya. Amén. Dios operó. Amén. Amén. Así es nuestro Dios. Pero eso, hermanos, en el Espíritu no tenemos que enfermarnos nunca. Yes. Nunca. Porque si nosotros nos enfermamos espiritualmente, hermanos, flaqueamos y de una manera peligrosa. Morimos. Peligrosa. Porque eso acarrea muerte. El que se debilita espiritualmente se le hace fácil pecar. Y la paga del pecado es muerte. ¿Me permite? Ay, la clase, hermano, por favor. Es lo que está usted hablando ahorita, es verdad que cuando uno está en los caminos del Señor, pues no está excepto de que no le pasen cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces le queremos echar toda la culpa al enemigo, pero también uno tiene que poner de su parte para no hacer lo que a Dios no le gusta, ¿verdad? Pero lo que le quiero decir, hermano, que cuando a mí me pasó eso de la mano, cuando me metieron y me durmieron para enderezarme la mano, pues me durmieron completamente porque yo no sentía absolutamente nada. Pero pasó algo que eso solamente Dios lo hace, porque me dijo la enfermera cuando yo ya estaba despierta, me dijo que sucedió algo conmigo, que ella le dijo al doctor que si yo estaba dormida completamente, porque si creía que yo estaba sintiendo el dolor, porque yo estaba llorando y estaba orando. Dice, yo no, entonces dijo el doctor, dice, es mi first time que yo miro a una persona que está completamente dormida y está orando y está llorando. Entonces le decía a la enfermera, ¿you sure que no está sintiendo? Y dice, no es posible. Dice, le dimos las dosis que tenía que tener, no es posible. Y yo me acuerdo que cuando yo ya estaba reaccionando, yo tenía mi cara mojada de las lágrimas y luego yo nomás decía, gracias Señor. Entonces el doctor cuando vino me dijo, letting your faith grow more, más y más, deja que tu fe siga creciendo más y más. Entonces le digo yo, amén. Y me dio una palmadita así, dice, nomás movió su cabeza y dice, amén, bless you. Dios te bendiga. Y yo le digo yo, amén. Pero
la enfermera dice, yo sí me asusté porque yo creí que estaban Sintiendo el dolor y por eso lloraba. y hablando y orando, dice, es por eso dije yo que está sintiendo. Y dice, no es posible que ella sienta, ¿verdad? Sí. Pero el Señor es el que tiene cuidado de nosotros y cuando nosotros ponemos nuestra vida en las manos del Señor, Él tiene cuidado de nosotros, ya sea vivos o muertos, pero tiene el cuidado de nosotros, ¿verdad? Amén. Así de que gracias al Señor, porque los Gloria a que Dios. estamos aquí tenemos que perseverar, porque no todo es lecho de flores, sino que vienen las espinas también a lastimarnos, Sí. pero hay que Pero seguir en el adelante. nombre de Jesús. Hay que seguir perseverando, no hay que Amén. quedarnos por cualquier tropezón. Que ya me di en la uña que ya no puedo caminar, camina con la otra. Camina con Así la de que otra. seguir adelante, hermano. Amén. Les animo que no se queden, que sigan adelante, Gloria a porque no Dios. es fácil, pero tampoco es difícil. Tampoco es porque difícil. estamos con el Señor. Dice que todo se puede en el nombre de Todo Jesús. es Y para posible. Él no hay nada imposible, que diga uno no puedo, pero para el Señor dice sí se puede. Sí se puede. Dios lo bendiga, hermano. Amén. Fíjese, a Josué lo presentaron ya públicamente como el líder de Israel. Ujú. Ahora Josué ya tiene el renombre ese de líder. Nos dice nuestro expositor. Moisés le pidió a Dios que nombrara un varón sobre la congregación para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Dios escogió a Josué para ser el nuevo líder de Israel, no porque fuera el asistente de Moisés por mucho tiempo, sino porque era un hombre en quien moraba el Espíritu. Dios luego le dio a Moisés instrucciones específicas para establecer a Josué como líder a los ojos del pueblo. Había 3 personas en la ordenación pública de Josué. 1. Pondrás tu mano. Este era uno de los pasos. Pondrás tu mano sobre él. Los israelitas estaban familiarizados con el acto de imponer las manos. El pueblo había impuesto las manos sobre los levitas cuando fueron presentados ante Dios y dedicados como obreros en el tabernáculo. Los sacerdotes también imponían las manos sobre los animales sacrificados antes de ofrecerlos a Dios. La imposición de manos indicaba que una persona o un animal había sido apartado y simbolizado la transferencia de autoridad, responsabilidad o culpa. Al imponerle las manos a Josué, Moisés le estaba apartando y transfiriéndole el liderazgo. 2. Le pondrás delante de toda la congregación y le darás el cargo en presencia de ellos. De acuerdo con la idea moderna de la democracia, la autoridad emana del pueblo, pero en el mundo antiguo la autoridad era vista como una realidad que se movía de arriba hacia abajo. Cuando un líder emitía una orden, esas palabras tenían tanta autoridad como la persona que la emitía, la misma autoridad. Así que no había con que, no, tú no eres Moisés, a ti no te voy a hacer caso, ¿no? Él era Josué y le estaba dando toda la autoridad para que él pudiera ejercerla. Amén. En el caso de Josué, la cadena de mando era clara. Dios había comisionado a Moisés y Moisés ahora estaba comisionando a Josué. Dirigiría no porque fuera popular o respetado, sino porque su autoridad venía de parte de Dios. Y lo tercero dice, pondrás de tu dignidad sobre él. Entrégale de tu autoridad. Y esto, hermanos, se tiene que reconocer claramente, porque esto iba a ser delante de todo el pueblo. Moisés, pasando de autoridad, de liderazgo a Josué, era como un rey pasando su corona a un príncipe. El texto aclara que solo una parte de la autoridad de Moisés se le dio a su sucesor,
Josué no era Moisés, no podía hacer todo lo que hizo Moisés. A diferencia de Moisés, quien se reunió personalmente con Dios, Josué usaría los medios prescritos del Urim, del sacerdote, para discernir la voluntad de Dios. Urim, hermanos, Dios lo había puesto en los sacerdotes. Cuando Dios instaló los sacerdotes, en toda la vestimenta y en todo lo que el sacerdote tenía, iba incluido el Urim también. Hermano, Dime. el Urim estaba en medio del efod. Sí, En medio del efod, y era la palabra de Dios. la palabra de Dios. De cualquier cosa que quisieran a saber, ellos tenían que ir al Urim, porque esa era la palabra de Dios. Amén. Y solamente le andaba el sacerdote en el efod. Amén. Gloria a Dios. Y era la forma como Josué podía saber lo que Dios Con la voluntad de daba, Dios. la voluntad de Dios. Amén. Gloria a Dios. Ahora, Josué usaría los medios prescritos del Urim del sacerdote para discernir la voluntad de Gloria a Dios. Dios. Amén. Que hace Éxodo 28:30. No se esperaba que Josué liderara exactamente de la misma manera que lo había hecho Moisés. Dios obró de manera única a través de cada uno de Amén. ellos, como lo hace con nosotros. Amén, amén. De una manera única, no más. Somos iguales. No somos iguales todos. Todos somos especial para el Señor. Amén. Deuteronomio 31, 14 y 23. Aleluya. Léamelo, por favor, si lo tiene. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí, se ha acercado el día de tu muerte, llama a José y esperá en el tabernáculo de reunión para que yo le dé batalla. Fueron pues Moisés y Josué y esperaron el tabernáculo de reunión. Y dio orden, 23, y dio orden José bajo a Nun y dijo, respuesta, anímate, pues tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que les juré, y yo estaré contigo. Aleluya. Esto Dios dijo, dime. sí me gustaría a mí. Que Aleluya. me diga el Señor que ya el día de mi muerte está cerca. Ya, a Moisés. Y así le dijo a Moisés. Y luego le mandó, otro hubiera sido, no lo hace. No lo hace. No, pues ya me voy a morir y tengo que enseñar a este y todo eso. No. Nosotros. Ya. A ver, mira cómo el Señor específico dice, el día de tu muerte ya. Ya está cerca. Sí. Así es que prepara a este día. Y Dios fue el que llamó a Josué. Aquí sí. Sí. Ya es directamente de Dios, ya es instruido Sí. por Moisés. Aquí es Dios directamente. Gloria a Dios. Miren qué precioso, hermanos. Qué precioso es esto. La afirmación pública del liderazgo de Josué era importante, pero no suficiente. Josué necesitaba escuchar directamente de Dios mismo. Número 27 registra cómo Moisés presentó a Josué ante toda la congregación de Israel, llevando a cabo su ordenación pública. Pero Deuteronomio 31 relata otra parte de la historia. Josué no había sido incluido en la conversación entre Moisés y Dios. Y el familiar tabernáculo de reunión fue el escenario de un momento poderoso en la vida de Josué. Su comisión personal de parte de Dios. Ahí está él hablando con Dios. Gloria al Señor, Dios hablando con él. La encomienda y la promesa que Josué recibió de Dios lo sustentaría en los días difíciles de la conquista de Canaán. El mandato de ser fuerte y valiente se pronunció 3 veces en este capítulo y 4 veces en Josué. Amén. Josué 1 fue la instrucción principal para Josué y la nación cuando entraron en la tierra.
no eran palabras vacías. La dirección de ser fuerte y valiente se basaba en un razonamiento sólido. Josué podía encarar con valentía la incertidumbre y el peligro por una razón. Acuérdese que no sabía cómo le iba a tocar entrando a la tierra prometida, pero ya con lo que Dios había hecho era suficiente para encarar todo lo que viniera, cualquier cosa que viniera de frente. Dios lo había designado para guiar al pueblo. La fortaleza y el valor eran actitudes razonables, porque el plan de Dios aseguraba el éxito. La gloriosa promesa de Dios de que Él estaría con Josué es clara, pero el énfasis de la frase requiere explicación. En el idioma hebreo, las dos palabras yo estaré se expresan en una sola palabra, pero Dios añadió una palabra más para enfatizar yo, declarando yo mismo estaré contigo. Amén. Traducción del autor. Dios quería que Josué tuviera confianza y supiera que nunca estaría solo. Amén. Las palabras de Dios a Josué se repiten en las palabras de Jesús Amén. a todos los seguidores, Amén. con una construcción enfática familiar en griego. Gracias, Señor. Yo mismo estoy con vosotros todos los días. Aleluya. Mateo 28:20. Es la traducción del autor. La preparación espiritual para el liderazgo se basa en la voluntad y las promesas de Dios. Uno puede enfrentar los desafíos con sabiduría y valentía cuando sabe que Dios lo ha llamado. Amén. Y estará siempre Amén. presente con Amén. uno. Amén. Gloria al Señor. Así es que si Dios dice yo estoy contigo, no hay por qué dudar. Amén. ¿Por qué vamos a dudar? Si Él está diciendo yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del Gloria a mundo. Dios. El Señor Jesucristo lo ha prometido, no podemos dudar. No. Tenemos que confiar, Amén. porque si no vamos a ser como las olas Del mar. del mar. Van y vienen y le espuma Dios. ¿Qué nos dice Dios, hermano? Todo seguidor de Jesús ha sido llamado a liderar. Tal vez es líder en su familia, iglesia, lugar de trabajo, comunidad o grupo de amigos. Cualquiera que sea su círculo de influencia, Dios quiere revelarse a usted, empoderarlo y comisionarlo para marcar una diferencia en el mundo. Aprender a liderar mientras seguimos a Jesús es un esfuerzo de toda la vida. A veces el crecimiento como líder es emocionante y gozoso, mientras que otras veces es desafiante y difícil. Sí. No se rinda a la mitad del proceso. Deje que Dios continúe convirtiéndolo en un líder que Él lo ha llamado a ser. Amén. Amén. Así es. Convertirnos en los líderes que Dios nos ha llamado a ser. Y hacer nuestro trabajo Aleluya. bien. Hacerlo, hermanos, en lo que a nosotros respecta lo mejor que podemos. Y Dios hace el resto. Amén. ¿Por qué? Porque estamos en sus manos. Gloria a Dios. Hermana María, despídanos, por favor, de la clase. Amantísimo Padre, Aleluya. Señor, una vez más te damos gracias, Padre Santo, en este día, en esta mañana, Señor, Gracias. que nos permitiste regresar a tu casa, Señor. Gracias por te tu doy, hija. Señor, por tu Hijo, Señor, que has En el hecho esta nombre de clase en Jesús. esta mañana, Padre Santo, síguelo usando, síguelo bendiciendo, ayúdalo, Señor, a que siga En el nombre de desempeñando, Jesús. Señor, en estas clases tan hermosas que es para nuestra ayuda de nosotros, Bendito Padre es tu Santo, nombre, para Jesús. creer en
seguir creciendo en tu palabra, Padre Santo. Ayúdanos, gracias te damos porque tú eres bueno, mi Dios, porque para siempre es tu misericordia, Padre amado. Gracias te doy por todo, en el nombre que es todo nombre, tu Hijo amado, Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Amén. Gloria Dios a me bendiga. Amén. Gloria a Dios. Aleluya.